Estamos nuevamente en una emisión de Radio Viral, esta vez en épocas de pandemia. ¿Cómo estás, Sole? Bien, seguimos con nuestra Radio Viral que se ha vuelto nómade, corriendo y viralizándose en la red. Ahora subimos al canal de YouTube. Así es, pedimos que se haga más viral que nunca. Y con esos saberes tecnológicos que uno va aprendiendo tal vez en la obligación de querer, ¿no? De querer transmitir, de querer comunicarse dentro de la pandemia. Y estamos dentro de una crisis mundial inaudita, ¿no? Inédita, ¿no? Jamás habíamos vivido algo semejante, una crisis que es financiera, sanitaria, económica, política, y que va a necesitar de grandes transformaciones, ¿no? De transformaciones profundas para poder salir de esta situación en la que nos deja a todos los países del mundo. Así que trajimos para compartirles algunas de las cosas que se dijeron en un foro, en una gran entrevista que realizó la organización Rising Majority hace un mes, en la cual participaron Naomi Klein, la canadiense autora de la teoría del shock, y la afroamericana, la activista Angela Davis, bueno, muy bien, muy conocidas las dos, ¿no? Con mucha trayectoria en luchas progresistas, en teorías, bueno, en toda una vida, ¿no? Así es que algunas de las cuestiones que se estuvieron tratando fueron, por ejemplo, primeramente ellas empezaron evaluando, haciendo un diagnóstico de la situación, y ambas coincidieron en que esta crisis del COVID-19 es una crisis creada por el capitalismo. Ellas dicen, la epidemia de por sí es una expresión de nuestra guerra contra la naturaleza. Naomi, quien en otra entrevista ya había mencionado que el shock es el virus, haciendo referencia a su teoría del shock, desarrolla esta idea hablando de que han debilitado el sistema inmunológico colectivo. Y la crisis es una enfermedad que ataca los sistemas inmunológicos débiles. ¿A qué se refiere con esto, Sole? Y se refiere al hecho de que, bueno, ya lo expresa también Naomi Klein en su libro, al hecho de que el capitalismo desde hace bastantes años, de más de 50 años, practica lo que le llama las políticas de shock. Es decir, se refiere a que el sistema está gobernado a través de situaciones límites, donde esas situaciones límites son las que determinan, digamos, la nueva governance, ¿no? Y bueno, habla también entonces diciendo que hace como comparaciones entre el cuerpo físico atacado por el COVID y lo que es el cuerpo social. Entonces dice, adentro, también en esta crisis del COVID-19, el virus, en este caso el capitalismo de catástrofe, que es el capitalismo de catástrofe, se inserta donde hay tejidos que están débiles, ¿no? Por las políticas que llevan adelante los gobiernos de austeridad, que justamente luego son los que atacan los ejes centrales comunitarios de las políticas de convivencia también, ¿no? Que hacen a lo social, que es la salud, la educación, la comida. Por décadas estos sectores han sido desfinanciados y bueno, es ahí donde el COVID deja a la luz que estos sistemas ya son obsoletos y aprovechan este momento para hacer una reorganización, ¿no? Así es. Y también vivimos una época de crisis de todos los sistemas cerrados, ¿no? Sabemos que algunos de los espacios que están muy en crisis en estos momentos son las cárceles. Angela Davis, ella siempre fue, ¿no?, activista antirracista y abolicionista con respecto al sistema carcelario.
Se preocupa ella por las personas que están en la cárcel o en centros de detención de inmigrantes y cuenta que en su país, que en Estados Unidos, están pidiendo la liberación de las personas mayores de 50 años. Ellos consideran que esas personas ya son ancianas por las situaciones que viven en las cárceles. Hablan de que la liberación tiene que suceder y no solo por el bien de que están detrás de las barras, sino por la salud de todas las personas. Muchas organizaciones, además de ella, han exigido que muchos prisioneros sean liberados, están exigiendo la liberación de todos los niños que están en los centros de menores, y también se está pidiendo la liberación de todas las personas que están sin juicio, ¿no? Que están a la espera de juicio y que en estos momentos pueden vivir alguna situación de hacinamiento. Pero no solo se queda con eso, sino que también se preocupa por el tema de sacar de la cárcel a un gran número de personas, pero también pensar qué van a hacer ellos, ¿no? No se los puede largar a la calle sin vivienda y sin comida, ¿no? Sino que también hay que prever los refugios para estas personas. ¿Qué otras instituciones también, ¿no? Porque podemos hablar también de los geriátricos, ¿no? Sole también. Claro, sí, absolutamente. Es extensible a lo que son los sistemas, como decía justamente vos, a los sistemas cerrados. Podríamos trasladar esta visión y de hecho la realidad lo está confirmando a todo lo que es como, sin ser, pero todo lo que son las instituciones cerradas. Por ejemplo, pueden ser también los barrios, ¿no? Las villas, que dentro de lo que es un estado dentro del estado, diría yo, un territorio dentro del territorio. También habla de la cuestión de las mujeres y de cómo, hablando del feminismo y de cómo, como siempre, golpea doblemente a las mujeres, pero también dice cómo habla de la transversalidad, ¿no? Del dominio patriarcal. Entonces, habla justamente de nuevo, hace paralelos sobre lo que es la cuestión de la autodeterminación, que puede ser sobre los cuerpos, ¿no? Pero también es extensible, por ejemplo, termina diciendo que las orígenes raciales y étnicas, las mujeres pobres, las mujeres trans, también digamos, son feministas, dice ella, ¿no? Diciendo justamente cómo también de la transversalidad podemos entender también la transversalidad del dominio, ¿no? Y bueno, y después siguen, pero enseguida, y es creo que lo que nos ha gustado más, y luego ha dado pie o se ha instalado, digamos, naturalmente en el mundo, grandes debates en torno a, bueno, ¿qué podemos hacer en este momento que parece que nada se puede hacer? Y Angela Davis y Naomi Klein, bueno, ¿qué posibilidades se abren? ¿Qué cosa nos enseña este momento, no, Mari? Así es. Ellas plantean, ¿no? Plantean una posibilidad, plantean la esperanza, ¿no? Entonces dicen, esta crisis dejó en evidencia la incapacidad del capitalismo para cubrir las necesidades de la población. Entonces se necesita un cambio real. Por un lado, necesitamos estar muy indignados. Los gobiernos deberían caer por lo que está pasando, dice Naomi Klein, ¿no? Y también explica que la expansión del virus permitió que llegara a lugares donde hay un tejido social más fuerte, y esto obligó también a los gobiernos a tomar medidas más humanitarias que las que hubieran tomado en un principio, explica ella, ¿no? Dice, si hubiera quedado el virus solamente, ¿no? En países como Gran Bretaña, con Boris Johnson o con Trump, con las políticas que conocemos que está llevando a cabo Trump con la pandemia, hubieran dejado morir a los ancianos, bueno, hubieran pasado unas terribles circunstancias, ¿no? Pero también lo que pasó fue que se ve una diferencia, ¿no? Entre los países en los que hay un tejido social más fuerte y los otros. Entonces ellas empiezan también a sugerir innovar en nuestras herramientas de lucha, ¿no? ¿Y de qué hablan? Hablan de herramientas de desobediencia civil que podemos llevar a cabo.
Sí, hablan de las nuevas herramientas que ha puesto al descubierto la situación de pandemia. Y dice, bueno, hemos aprendido que tal vez antes de poder volver a las calles, vamos a poder utilizar estas herramientas de desobediencia civil, como pueden ser huelgas de renta, huelgas generales, huelgas de deuda, hasta en pos de esperar cuando podamos volver a salir y poder de nuevo retomar las calles, ¿no? Dicen también que hay que organizarse contra el racismo estructural, en particular está hablando de Estados Unidos Angela Davis, que desata varias avanzadas retóricas, por ejemplo, antiasiáticas, afectando directamente, digamos, a los americoasiáticos, pero también los otros blancos de los ataques son, por ejemplo, los inmigrantes. Esto desvía de la explotación que las élites hacen del cuerpo territorio global y generan, ¿no? Que son los que generan después los desplazamientos, por ejemplo, de grandes cantidades de población hacia los estados ricos del mundo. Dicen, bueno, tenemos que comenzar a hacer preguntas que sean valientes, que tengan imaginación radical, dice Naomi, ¿no? Y propone algunos ejes, por ejemplo, el derecho de los trabajadores a recuperar sus fuentes de trabajo, recuperando también memorias de lucha, como por ejemplo lo que había pasado en Argentina, y bueno, también otras, ¿no, Marina? Por ejemplo, habla de la soberanía alimentaria, y bueno, si querés comentar otras también. Habla de la necesidad del derecho al acceso global a Internet, ¿no? Que no tengamos la necesidad de depender de esta gente, ¿no? De Facebook con sus dueños, ¿no? Sino de tener lugares que se pueda tener un acceso común, un acceso global más libre a Internet. Eso es algo muy necesario también. Y Ángela, por su parte, plantea que es el momento de organizarnos a nivel internacional. Plantea la necesidad de establecer conversaciones globales, por ejemplo, con lo que está pasando en Brasil, saber lo que está pasando en Sudamérica, lo que está pasando en África, las soluciones que se están teniendo en un lugar para una problemática, tener conversaciones globales hacia una organización con un sentimiento de pertenencia al mundo entero, ¿no? Habla de empezar a crear una idea de solidaridad internacional, ¿no? De construir. Ella descree de los estados-nación, de la eficiencia de los estados-nación actuales, dice que no están funcionando para mejorar nuestras vidas y que es necesario también otra formación, ¿no? Organizaciones de integración duraderas. Tanto Ángela como Naomi Klein son esperanzadoras en cuanto a que nos sentimos aislados, dicen en este momento, pero podemos sentirnos fortalecidos por estar conectados. Tal vez es debido a la distancia física que estamos tan decididos a llegar uno hacia el otro, ¿no? Entonces ahí plantean que hay un movimiento mundial también de gente que está pensando, ¿no? En este sentido, y nos recuerda un poco a lo de Chomsky, a gente que está, ¿no? Emitiendo sus pensamientos en estos momentos. Sí, por un lado, y también es muy interesante, por ejemplo, también proponen que ya sería hora, a la luz de todo lo que estaba pasando antes del COVID-19, ahí también nos proponen de reflexionar justamente sobre el valor mundial de esta crisis y cómo, no obstante, vivamos en países diferentes, nos atraviesa a todos. Por ejemplo, hacen una propuesta que ya está girando entre varios analistas, pensadores, sociólogos, que es la cuestión de un tratado verde mundial, por ejemplo, ¿no? Pero también dice, si por un lado tenemos que organizarnos con nuevas formas, por el otro lado, nunca nos hemos sentido tan unidos entre todos,
no obstante la distancia física, y debemos capitalizar y comenzar a hacer redes entre todos. Hoy día estas redes mundiales son posibles, son muy esperanzadoras y muy, digamos, prácticas. Lo único que tenemos que hacer es volver a conectarnos y recuperar también la memoria de lo que fueron las grandes luchas de masa, sin olvidar eso también y entender cómo las grandes luchas de masa han aportado, ¿no?, en la sociedad. Y bueno, terminan planteando que volver a lo que llamamos normalidad no existe, dado que no había ninguna condición de normalidad. Justamente vuelven a remarcar que era una situación de catástrofe, ¿no? Y entonces invitan a todos a replantearnos ya y a prepararnos ya para qué mundo queremos cuando esto termine, ¿no? Así es. Así que los invitamos a seguir mirando los videos que vamos a estar poniendo en la red, en YouTube. El siguiente video que tienen para ver es una entrevista al economista franco-argentino Sylvain Pablo Rotelli. Él nos cuenta la situación de Francia en este momento con el COVID-19 a nivel económico, a nivel sanitario, a nivel de luchas populares. Y luego vendrá también un video con una entrevista, una nota que nos manda Gilson Giorgi, nuestro corresponsal desde Brasil, contando todo lo que pasa ahí. Así que no se pierdan de nuestras próximas emisiones de Radio Viral. Bueno, hasta luego y un gran saludo a todos. Chau, chau. Chau, chau.